Muy bien, entonces en particular esta charla es de anestesia regional, pero para cirugía torácica no cardíaca en el contexto de ERAS. Eh, Estoy muy familiarizado con anestesia regional, para cualquier tipo de cirugía. ERAS es una de mis especialidades también porque cuando estaba en el Hospital de Niños de Boston y acá también estamos haciendo parte de formar los protocolos ERAS en general para cirugía, pero específicamente para cirugía torácica. La evidencia actual es muy interesante y pues experiencia en este particular tema para ERAS todavía no lo tenemos, pero está dentro de los proyectos para las vías que estamos desarrollando, pero buscando en la literatura y organizando la charla, aprendí muchas cosas y contacté personas que están haciendo este tipo de trabajo para poder hacer esta charla un poco más fructífera para todos. Entonces, no sé por qué no está pasando. Ya pasó. Entonces, hoy los objetivos de esta charla hoy es, primero vamos a hablar de qué es ERAS, para aquellos que no están familiarizados, va a ser una rápida revisión. Vamos a hablar después por qué es importante en general el manejo del dolor, eh, pues en general en el perioperatorio con los protocolos ERAS. Vamos a revisar un poquito la evidencia actual de ERAS relacionada con cirugía de tórax y cuáles son las técnicas anestésicas regionales recomendadas por las guías ERAS internacionales para este tipo de cirugía. Y al final vamos a hablar de otras técnicas de anestesia regional en general, opciones, no solo las que recomiendan las guías ERAS, sino también técnicas de anestesia regional que actualmente se están utilizando para cirugía torácica, que es cirugía no cardíaca. Me gustó comenzar esta charla hoy es octubre 21. ¿Qué ha pasado en octubre 21 en años anteriores? Entonces, así como para tener un recorderis de la historia, en octubre 21, en 1520, ustedes que están en Bolivia un poquito más cerquita, Fernando de Magallanes pasó por primera vez con sus barcos por el estrecho de Magallanes. Y ahí fue que descubrieron este hermoso sitio que algunos de ustedes probablemente ya conocen. En 1797, un 21 de octubre, también el barco de la Constitución, el US Constitution, llegó al puerto de Boston, uno de los principales barcos que venían con los ingleses, pues para ayudar en la colonización y ayudar en la independencia de los Estados Unidos. En 1940 se publica por primera vez, Ernest Hemingway publicó su libro de Por quién doblan las campanas. También personas que han nacido un día de hoy, como 21 de octubre, está Alfred Nobel, que pues todos sabemos que fue el que creó la dinamita y fue el que creó el premio Nobel en general. Celia Cruz, que es una cantante muy querida por todos nosotros, las personas de Latinoamérica, y George Ernst Stahl, que era un médico químico que fue uno de los padres de la patología y la fisiología. Nacieron un día de hoy, hace muchos años, un día como hoy, hace muchos años. Por conflictos de interés, ahora soy actualmente asesora de Smartiva y asesora médica de IM Apps Therapeutics, que básicamente trabaja con anticuerpos monoclonales para cáncer de neuroblastoma. En cuanto a la anestesia regional, un poquito de historia también de la anestesia regional. Empezamos en 1844 aproximadamente con el descubrimiento de la cocaína como anestésico local. Posteriormente, hasta el siglo XX fue cuando empezó ya a ser practicada la anestesia regional como tal al comienzo de los siglos XX por cirujanos inicialmente, como el doctor Bier, que fue el que describió inicialmente la anestesia espinal. Entre 1600 y el 2000 ya hizo un poquito más de auge, pero no fue sino hasta el 2000 cuando ya empezamos a practicar la anestesia regional guiada por ultrasonido y le empezamos a dar más énfasis a los bloqueos de nervio periférico, que es lo que actualmente hacemos y practicamos más comúnmente.
En cuanto a ERAS como tal, ¿cómo ha evolucionado ERAS? ERAS empezó en el año de 1995 como protocolos de Fast Track, que básicamente era pues la recuperación rápida del paciente basado en cambios en los sistemas para que el paciente se fuera más rápido para la casa. Y eso fue inicialmente para cirugía pues, cirugía cardíaca, pero más adelante, pues desde ese momento se empezaron a hacer como estudios donde empezaron a decir que el manejo del dolor ayudaba que estos pacientes se fueran más rápido para la casa. Y los primeros estudios fueron realizados en cirugía de colon. Y así fue como desde 1999 al 2001 se empezó a crear un grupo de personas que estaban interesados en hacer guías de recuperación rápida para los pacientes. Se reunieron y se creó el grupo de estudio de ERAS en el 2001, principalmente por representantes europeos de países como Suecia, Normandía y Dinamarca. Eh, los primeros protocolos iniciales de ERA empezaron a plantear que que era muy importante tratar de minimizar la respuesta al estrés quirúrgico para que los pacientes les fuera mejor y tuvieran mejores desenlaces en las cirugías. En 2005 se publicó el primer protocolo ERAS para cirugía colorectal, que es el que más se ha estudiado en cuanto a ERAS. Más adelante, hacia el 2010 y el 2015, se empezaron a consolidar los protocolos ERAS y la sociedad como tal internacional ERAS, y el primer Congreso Mundial ERAS en 2011. Y pues como soy anestesióloga pediatra, también no fue sino desde el 2010 hasta el 2018, 8 años más tarde, cuando el ERAS empezó a ser utilizado en pediatría y se realizó el primer Congreso Mundial de ERAS en pediatría. Entonces, ¿qué es ERAS? ERAS son las letras para lo que representa Enhanced Recovery After Surgery, que básicamente es recuperación acelerada después de cirugía, que son protocolos de estrategias clínicas que están basadas en la evidencia actual existente. Entonces, estos protocolos tienen como objetivo principalmente que los pacientes, que haya una reducción perioperatoria al estrés en la cirugía, antes de la cirugía, durante y después de la cirugía, que se mantenga lo más normal de la función fisiológica durante la cirugía y en el postoperatorio, que acelere la recuperación de los pacientes y que minimice las complicaciones. Todas estas objetivos de ERAS a los que practicamos anestesia regional y llevamos haciendo esto por mucho tiempo y leyendo la literatura, sabemos que la anestesia regional ayuda a todos estos factores. Inicialmente, como mencioné, ERAS fue descrito para cirugía colorectal, que es donde hay más evidencia al respecto, pero actualmente se ha extendido a todo tipo de cirugía cardíaca, ortopédica, ginecológica, pediátrica, y pues ya hay más estudios en todos estos temas, inclusive cirugía torácica. Entonces, ese conjunto de recomendaciones clínicas es un grupo de expertos que se reunieron a formar las guías de ERAS. Entonces, ellos con cada guía que publican unas intervenciones que se deben realizar en diferentes periodos durante el perioperatorio. Empezamos pues a intervenir al paciente desde la preadmisión con diferentes cosas: información, educación, elaboración preparatoria, optimización, cuidado nutricional, pero pues no quiero ir en detalle en cada una de estas áreas, porque pues la idea de esta charla es más enfocado hacia dolor y anestesia regional. Entonces, ahí subrayé en todas estas recomendaciones donde las intervenciones que como anestesiólogos y como especialistas en dolor o anestesia regional, nosotros estamos más involucrados. Entonces, en la valoración preoperatoria y optimización del paciente, desde que lo conocemos y el paciente llega a la valoración preanestésica, identificamos que se necesita mejorar o optimizar antes de la cirugía, si el paciente tiene problemas de dolor
es crónico o si el paciente se beneficia de una anestesia regional. Entonces, este es el momento de lograr coordinar esas ah, creo que hay un ruido en el fondo. Bueno, continuemos. Entonces, lo que sucede es que, perdón, creo que se me regresó. Bueno, aquí. Entonces, desde la preadmisión y la valoración preoperatoria identificamos estos pacientes que se benefician de la anestesia regional, así como aquellos con dolor crónico que requieren una valoración por la clínica del dolor y unas recomendaciones de dolor durante el perioperatorio. En el intraoperatorio, eh, encontramos que pues, lo que nosotros vamos a manejar es la analgesia. La analgesia es ya sea con anestesia multimodal, donde incluye la anestesia regional, y vamos a entrar un poquito más detalle a continuación en eso. En el preoperatorio, la premedicación también es importante cuando se hay protocolos que basan en la administración de gabapentin o administración de acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideo por vía oral antes de entrar a la cirugía, dependiendo pues, de la cirugía que se va a realizar. Entonces, el manejo del dolor va desde la premedicación al intraoperatorio y en el postoperatorio toda la coordinación con el grupo de dolor y la analgesia postoperatoria para que este paciente tenga una recuperación, una movilización más temprana, una disminución en la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, que tolere mejor la vía oral y así el paciente pueda tener una recuperación más rápida. Estas son recomendaciones basadas en las guías del 2019, que son las más recientes para cirugía colorectal electiva, que son como la base en general de las recomendaciones para el resto de las cirugías, que se modifican un poco dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, en cuanto a analgesia multimodal, que es lo que estamos nosotros como anestesiólogos encargados en general para el manejo del dolor, tenemos la administración de acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, gabapentinoides y opioides. También no están aquí en esta diapositiva porque la idea de las guías es minimizar el uso de opioides, pero pues también son una herramienta para manejo del dolor que tenemos, y la anestesia regional. La anestesia regional que nos permite que podamos disminuir o casi que evitar la administración de opioides. Y todos sabemos que los opioides, aunque son una buena herramienta actual que tenemos para manejo del dolor, producen muchos efectos secundarios y pueden demorar y se han asociado con mayor riesgo y de riesgo de complicaciones en el posoperatorio, lo cual hace que se demore la recuperación del paciente. Por eso, las guías de ERAS recomiendan tratar de evitar o disminuir la cantidad de opioides que se administran. Eh, la educación es súper importante en general porque es importante saber el paciente qué expectativas tiene y decirle y enseñarle lo que va a suceder a continuación. Con eso se ha demostrado que esa educación antes de la cirugía ayuda a que el paciente sea correlacionado con que el paciente tenga más satisfacción y un poco disminución en la necesidad de requerimientos de opioides y de medicamentos para el manejo del dolor postoperatorio. Es muy importante en este manejo del dolor postoperatorio de las guías ERAS identificar cuáles son los pacientes de más riesgo y aquí para que sepamos cuál va a ser difícil de manejar el dolor. Con esos pacientes debemos ser más agresivos en cuanto a la analgesia preventiva y cómo vamos a manejar el paciente durante y en el postoperatorio, inmediato después de la cirugía. La idea en general de las guías es disminuir los opioides perioperatorios para disminuir las complicaciones asociadas con ellos, y la anestesia regional, ahí es donde viene a jugar el rol más importante, tanto neuroaxiales como bloqueos.
Entonces, entrando un poquito más en detalle a la cirugía torácica, que es la que pues es la que vamos a hablar hoy, principalmente en esta charla, eh, este artículo fue realizado en 1992, publicado en el New England Journal of Medicine, y fue por el grupo de Boston Children's, eh, donde inicialmente fueron las primeras personas en decir, en demostrar que había una respuesta al estrés con la incisión quirúrgica y que esa respuesta al estrés generada por el dolor eh, era una respuesta al estrés que se podía minimizar en ese entonces con la administración de altas dosis de opioides durante cirugía cardíaca. Y no solo ellos demostraron eso en pacientes pediátricos, sino que también dijeron los bebés, los neonatos también sienten ese dolor, porque pues todos nosotros como adultos podemos decir, pues tenemos dolor y tenemos una respuesta al estrés, pero entonces ellos demostraron que también los neonatos podían tener dolor y respuesta al estrés, que si se trataba con analgesia, con opioides, disminuía esa respuesta al estrés. Entonces, este es pues un ejemplo de cirugía cardíaca, pero pues sí, definitivamente no solamente duele y podemos decirlo tanto en los niños como en los adultos, sino que pues es una de las cirugías eh, más dolorosas que tenemos, pues a lo que nos enfrentamos los anestesiólogos. Entonces, ahí, el rol de la anestesia regional en general disminuye los costos, sabemos que disminuye, que ayuda para el manejo del dolor posoperatorio, disminuye los opioides y en ese sentido las complicaciones de medicamentos sistémicos. Pero la anestesia regional, pues obviamente no tiene, no es que sea pues sin riesgos. Entonces es importante conocer y saber cuáles son los riesgos asociados a realizar la anestesia regional, que en ese sentido cuando vamos a ofrecer un bloqueo o cualquier técnica regional al paciente, tenemos que pues en el grupo quirúrgico valorar el no, el riesgo-beneficio, no costo-beneficio, sino riesgo-beneficio de la intervención que se va a realizar. Entonces, ¿cuáles son los potenciales efectos adversos y complicaciones de la anestesia regional? Sabemos que pues esto pues para todos los anestesiólogos es algo muy, muy sencillo, pero pues en general es importante recordar que hay efectos adversos. Los bloqueos fallidos puede ser que uno le ponga el bloqueo y no funcione. Punciones vasculares, hipotensión asociada principalmente a bloqueos neuroaxiales, eh, síndrome de Horner asociado principalmente con intercostales y supraclaviculares, complicaciones. Estos son los, pues hay muchos más, pero estos son los más comunes publicados en la literatura. Complicaciones generales, la que todos les tememos más, es la lesión nerviosa, que dependiendo pues del bloqueo que se ha realizado, pues las secuelas pueden ser de lesiones nerviosas, pueden ser más catastróficas que otras. La toxicidad por anestésico local, las perforaciones viscerales, los hematomas, cefaleas por punción en las neuroaxiales, eventos respiratorios, neumotórax, infecciones, celulitis, abscesos asociados principalmente a catéteres y pues en la espinales totales. En cuanto a la anestésico, toxicidad por anestésico locales, lo escogí ante todos los otros porque cuando hacemos un paravertebral, un intercostal o cualquiera de las técnicas de cirugía de tórax, son una de las técnicas de anestésicas regional, donde al inyectar anestésico local se absorbe muy rápidamente por las arterias, puede absorber rápidamente por las arterias intercostales y alcanzar niveles altos en la sangre. Entonces, pues es importante recordar siempre que hacemos una técnica en la pared del tórax, cerca con las arterias intercostales, que existe un riesgo un poquito más alto de toxicidad por anestésico local que en otros bloqueos que realizamos en otros lugares del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de más alto riesgo para hacer toxicidad de anestésico local? Estamos ya haciendo un bloqueo que puede ser alto riesgo, que son los bloqueos de la pared torácica, pero también si asociamos eso con pacientes malnutridos, con pacientes de menores de 6 meses,
bloqueos de plano, como vamos a hablar más adelante, como el pectoral y el erector de la espina, enfermedades metabólicas, cardiopatías congénitas, enfermedades hepáticas, pacientes con acidosis o concentración bajas de proteínas. Y pues en la, aquí en el lado derecho de la diapositiva encontramos el checklist para manejar las pues para el manejo de la toxicidad sistémica por anestésico local. Estos son checklists que podemos tener y nosotros tenemos en nuestros carritos de anestesia regional para que en caso de que cuando colocamos un bloqueo, si llega a haber una toxicidad, pues podemos seguir. eh, Esta ayuda es muy importante y con eso podemos seguir los pasos apropiados para manejar al paciente. Entrando específicamente a hablar de cirugía de tórax, un poquito de revisión de la anatomía. Eh, el nervio más importante en la cirugía de tórax que queremos bloquear para manejar el dolor, pues es los nervios intercostales. Los nervios intercostales eh, que necesitamos bloquear, usualmente van desde los segmentos, en cualquier cirugía de tórax queremos bloquear segmentos desde T2 hasta T10. Aquí la anatomía importante para revisarlo es más importante cuando revisemos los bloqueos, pero entonces encontramos el pectoral mayor, el pectoral menor debajo del pectoral mayor y el músculo serrato, eh, que es el serrato anterior, que está un poquito más, que está por debajo de los pectorales y un poquito más hacia el lado axilar. Entonces, si recuerdan más o menos esta anatomía, si tienen idea en el momento que ustedes van a poner un ultrasonido, recuerdan estas imágenes, saben cuáles son los planos musculares que el ultrasonido les está mostrando. En cuanto a los nervios intercostales, que son pues los que queremos en general bloquear, ya sea de forma periférica o de forma en el tronco, en la parte cercana al cordón espinal, están los ramos comunicantes, los ramos colaterales, los cutáneos laterales, los cutáneos anteriores y los ramos musculares. Los laterales y los anteriores pues son los que más le van a dar la inervación principalmente a la pared torácica, la pleura, parte de la pleura visceral, pues sabemos que no tiene sensibilidad, pero la pleura parietal está inervada por intercostales y también por el frénico, principalmente en la parte inferior, asimismo por el nervio vago que no tiene tanta sensitivo, más el frénico, pero pues esos son los nervios que más van a tener importancia en el dolor después de cirugía torácica. Ya sí sabemos que a veces, independiente si hacemos una peridural o ponemos bloqueos paravertebrales o bloqueos del erector de la espina, el paciente todavía, por ejemplo, el paciente tuvo una pleurodesis, el paciente todavía va a tener cierto tipo de dolor, pero pues el dolor va a ser un poquito menos por los bloqueos que hicimos, pero ese dolor está porque pues el nervio frénico que pues es difícil de bloquear y no nos interesa bloquearlo, el nervio frénico produce esa irritación en la pleura parietal que hace que esos pacientes sientan dolor. Otra cosa que es importante que traje aquí para que pues ustedes, para que todos veamos es cuáles son las incisiones más comunes para cirugía torácica. Esto es para cirugía torácica no cardíaca y estas fotos me las compartió una amiga que es cirujana de tórax eh, que pues que es buscando fotos como que fueran un poquito más ilustrativas. Entonces en la primera figura tenemos la incisión que se realiza en la toracotomía posterolateral estándar, que va a ir a través de el músculo dorsal ancho, que va a cortar por los espacios intercostales en la mitad, los músculos intercostales, y no va a tener, pues los músculos pectorales van a estar pues intactos. Eh, Estaba por debajo de la escápula y pues vemos que usualmente se mantiene dentro de un nivel de dermatoma
único. Lo más probable es que estas cirugías van asociadas con un tubo de tórax y el tubo de tórax puede estar usualmente aquí debajo. Entonces ahí es donde necesitamos cubrir más de un segmento en cuanto a la analgesia. En, estas, en, ah, en esta segunda figura eh, hay pues la otra incisión es la toracotomía anterolateral que se da por debajo eh, del músculo pectoral mayor y por delante del dorsal ancho. Entonces, esta es otra toracotomía que es un poquito menor y con las más pequeña, que con las, pues depende de donde los cirujanos quieran acceder, pero en general esta, esta incisión es un poquito más pequeña que la otra y con las guías ERAS hay muchas de estas incisiones que, o sea, los cirujanos tienen tendencia a tratar de hacer las incisiones más pequeñas. También existe pues la incisión en costa de almeja o clamshell, que es una incisión enorme y ya es bilateral, ya no es un solo lado como las incisiones anteriores que mostré, y es principalmente para la parte, es de la parte pues anterior del tórax, y esta ocupa pues como podemos observar varios dermatomas y en la parte central una incisión muy difícil de cubrir con solamente un bloqueo periférico. Usualmente necesitaríamos hacer más de dos bloqueos bilaterales o bloqueo bilateral o una peridural, que en este caso probablemente puede ser la mejor opción. En cuanto a pues, otras incisiones, está pues la del tubo de tórax, que pues los tubos de tórax son muy dolorosos y no solamente después de cirugía que dejan el tubo de tórax, sino también simplemente el paciente en cuidado intensivo o el paciente en urgencias que tiene el tubo de tórax que no puede respirar bien por el dolor. Son pacientes que se han beneficiado del anestesiólogo venir y realizar bloqueos para que le manejen el dolor. En esta figura podemos ver una incisión parasternal izquierda, bastante pequeña, que es la que usualmente usan los cirujanos para acceder al mediastino. Que es para las mediastinoscopias. Y pues en general están las incisiones pues de esternotomía, que pues ya son más usadas para cirugía cardíaca, pero ocasionalmente para masas mediastinales grandes se pueden ver en cirugía no cardíaca. ¿Qué tipos de bloqueos tenemos para ofrecer esas, para cubrir esas incisiones que pues estábamos hablando, pues que mencioné anteriormente? Entonces, bloqueos que tenemos entrando desde lo más central a lo más periférico está la neuroaxial, que al mismo tiempo, entrando de lo más, yendo de más periférico a más central, los centrales corren un poquito riesgo más alto. Entonces, vamos a los neuroaxiales, paravertebral, que es un bloqueo de tronco. Después están los bloqueos de nervio periférico, que son como los intercostales, y los bloqueos de plano. Y vamos a hablar de todos ellos y cuáles son la evidencia actual y el beneficio para este tipo de cirugía. Entonces, específicamente, ERAS, ¿qué recomienda en sus guías? Solamente hay una guía ERAS en este momento que es para cirugía torácica, que es para resección pulmonar, cirugía de resección pulmonar. O sea, cuando hay un cáncer, cuando van a hacer una lobectomía, una segmentectomía, una no pulmonectomía, ¿cómo se dice en español? Bueno, sorry. Una resección grande del pulmón. Estas son las guías que sacó ERAS en el 2019 para este tipo de cirugía. Esta es la que voy a mencionar. Probablemente se aplica para muchas otras cirugías porque es basada en la evidencia que hay para cirugía de tórax, específicamente de resección pulmonar. Este código QR, si tienen su celular y le toman la foto, les va a dar acceso a estas guías de ERAS para cirugía de tórax. Ellos, ¿qué concluyen con estas guías? Que el uso de una vía, de unas guías de cuidado perioperatorio multimodal tienen el potencial de mejorar los desenlaces después de cirugía de pulmón.
Quiere decir que con las intervenciones que ellos están recomendando han encontrado que probablemente los desenlaces se van a mejorar mucho más para cirugía de pulmón. Y para esto, como están recientemente publicadas en el 2019, todavía hay muchos estudios por realizar para evaluar su efectividad. Y ERAS, como tal, es un proceso de mejora continua. Entonces, es probable que en unos años se reúnan, miren la evidencia ha cambiado un poco o haya más evidencia de otras intervenciones que se han realizado que puedan mejorar. Entonces, esto es lo que actualmente ellos recomiendan. Son 45 puntos y estos son específicos para cirugía de resección pulmonar. Entonces, en estas guías, ¿cuáles recomendaciones ellos tienen para el manejo de dolor perioperatorio? Entonces, ellos recomiendan específicamente, porque son 45 intervenciones y no las voy a mencionar todas, sino voy a entrar a hablar de la parte que es importante para esta charla, y es que ellos recomiendan, y aquí están los grados de evidencia, y el grado de recomendación. El grado de evidencia es que tanto esta recomendación en la literatura tiene sustentación. Y el grado de recomendación es los expertos que se reunieron a formar estas guías, y aquí está mencionado todos los departamentos de diferentes países del mundo que se reunieron estos especialistas a desarrollar estas guías. El grado de recomendación de ellos fuerte quiere decir que ellos recomiendan fuertemente que esto se realice como paso en las guías de protocolo de ERAS. Entonces, la anestesia, las recomendaciones son 4 para el manejo de dolor perioperatorio en cirugía de resección pulmonar. Dicen que la anestesia regional es recomendada para reducir el uso posoperatorio de opioides. El bloqueo paravertebral provee analgesia equivalente a la anestesia peridural, así que ellos recomiendan el paravertebral sobre la peridural para este tipo de resección porque es de menos riesgo. Y es el que hasta ahora tiene, de los bloqueos periféricos, tiene más evidencia de ser, tiene un grado de evidencia alto de ser útil para el manejo del dolor posoperatorio en cirugía de resección pulmonar. Ahora, ellos recomiendan también que haya una combinación de antiinflamatorios no esteroideos que se administre de forma regular y que se le dé a todos los pacientes a menos que exista una contraindicación pues, de recibir los antiinflamatorios no esteroideos. También recomiendan con un grado de evidencia moderado eh, que se use ketamina y que se considere en pacientes con eh, simplemente en pacientes con dolor crónico preexistente. O sea, siempre que haya un paciente con dolor crónico preexistente que venga para cirugía de restricción pulmonar, recomiendan que se use ketamina en este tipo de pacientes. Otra recomendación es el uso de dexametasona, que no solamente la recomiendan para profilaxis de la náusea y vómito postoperatoria, sino también parece ser que hay algo grado de evidencia, que es bajo, para el manejo del dolor, para reducir el dolor, pero lo recomiendan que la administren. Definitivamente que el riesgo-beneficio es mejor administrarla porque puede existir un beneficio para el manejo del dolor también. Entonces, entrando un poquito a hablar del bloqueo paravertebral, que es el que ellos recomiendan en las guías, eh, inicialmente fue descrito por el alemán Lipzig. Él desarrolló un método de bloquear los nervios que eran laterales a la columna espinal, pues obviamente no sabía que eran pues el espacio paravertebral, ni estuvo descrito en ese entonces como la forma como está descrita actualmente, pero él dijo que si bloqueaban los nervios al lado de la columna espinal, podía ser una alternativa muy buena a los bloqueos neuroaxiales y que parecía más segura en lugar de estar pinchando pues la columna, la médula, espinalmente se podían bloquear al lateral si se hacía cirugía de un solo lado, y en ese entonces, desde 1905, él consideró que esto podría ser una alternativa más segura a la neuroaxial. Esta técnica realmente nadie la volvió a mirar como por 30 años, y no fue sino hasta 1970 cuando Easton y Watson la reintrodujeron de nuevo
y en ese entonces el paravertebral empezó a ganar nuevamente popularidad. Ahora, con el uso de ultrasonido, sabemos que lo podemos realizar un poquito de forma más segura, porque es un bloqueo que si se realiza ciego o si no se realiza con experiencia apropiada, puede tener también complicaciones importantes. En cuanto al bloqueo paravertebral, ups, perdón. El bloqueo paravertebral es un bloqueo que se ha considerado equivalente a la analgesia peridural en la mayoría de los estudios que se han publicado recientemente. Es muy efectivo, especialmente para incisiones unilaterales. Sabemos que es un bloqueo de tronco somático y visceral. Aquí en esta foto vemos la distribución en fluoroscopia. Este era un paciente que, pues se le realizó un bloqueo paravertebral y se confirmó cómo la distribución del medio de contraste en el espacio paravertebral. Eh, es un bloqueo de tronco y es un bloqueo que va a ser un bloqueo somático y un bloqueo visceral. Entonces, más que como ventaja sobre el intercostal, que el intercostal va a ser simplemente eh, sensitivo, bloqueo, no va a haber realmente de la pared torácica, no va a haber realmente un bloqueo visceral del dolor, lo cual lo hace un poquito superior a los otros bloqueos periféricos que son más cercanos a la incisión o la anestesia, la infiltración local del cirujano. Si escanean este código QR con su celular, va a llevarlos a la página de Nisora que muestra cómo realizar el bloqueo paravertebral, tanto con la técnica de ultrasonido como la técnica guiada por anatomía. Entonces, ¿qué es el espacio paravertebral? El espacio paravertebral es un espacio que está al lado de, pues, la columna vertebral del cordón espinal. La foto que más me gusta, pues aquí está más clarita, pues porque no hay tantas, la de la derecha, no hay no hay tantos dibujos, pero pues los explicaré más en detalle. El de la mitad es muy interesante también, pero esta foto de la derecha muestra cómo eh, el, los nervios salen de la, el cordón espinal y se van por el espacio intercostal, viajando con la arteria y la vena intercostal, con los vasos intercostales, por el surco de la costilla. Cada uno de estos nervios también eh, tienen los ramos comunicantes que básicamente conectan los troncos simpáticos de la columna al lado de la columna, y por eso es que este es el espacio paravertebral que está aquí, lo que tenemos que está aquí entre la eh, pleura visceral y después del atravesar el ligamento costotransverso. Como vemos en esta diapositiva, en la mitad, aquí tenemos el proceso espinoso, aquí tenemos el apófisis transversa, aquí tenemos los nervios saliendo del cordón espinal, el nervio intercostal, que son los que nosotros necesitamos bloquear, y el paravertebral, que nosotros vamos a tener, nuestra aguja va a venir en este sentido, atravesando la piel y los músculos que están paravertebrales, que principalmente son los del erector de la espina. Pasamos por acá, atravesamos el ligamento costotransverso, que está acá, y llegamos pues, el espacio paravertebral, donde vamos a inyectar el anestésico local en esta región. Con la doctora Chio y la doctora Yankee. ¿Tienes preguntas? Ah, ya. Perdón, me estoy escuchando a alguien que está hablando. ¿Hay alguna pregunta?
No creo que es intervención. Entonces, pues este es el espacio paravertebral. Aquí es donde vamos a colocar el anestésico local. Eh, la técnica por anatomía básicamente era palpar la apófisis espinal 2 centímetros a 2,5 centímetros en los pacientes adultos. Lateral, encontramos aproximadamente a ese nivel la apófisis transversa. La idea era entrar con la aguja en ese punto, chocar con la apófisis transversa y una vez chocamos con la apófisis transversa, deslizar ya sea hacia arriba o hacia abajo la aguja y ahí, después del pop que se sentía, que era atravesar el ligamento costo transverso, ahí se inyectaba el anestésico local o se inyecta el anestésico local. Esa es la técnica que usamos o que se usaba o que usaba antes para realizar el bloqueo paravertebral sin el ultrasonido. Usualmente cuando es un paciente adulto, el paciente está sentado, el paciente está despierto, se hace antes de la cirugía. Si el paciente también se puede hacer en decúbito lateral en el paciente que está sedado eh, o en el paciente que está bajo anestesia general, que son los pacientes pediátricos, o cuando estamos haciendo el bloqueo al final de la cirugía, después de la incisión quirúrgica. Eh, en la inyección se coloca pues al anestésico local, volúmenes grandes si se hace una inyección única o volúmenes más pequeños si necesitamos hacer diferentes inyecciones en los diferentes segmentos. Y esto para pacientes pediátricos usualmente usamos una sola inyección y entre más pequeño el paciente, más distribución del anestésico local en diferentes segmentos y alcanzamos una cobertura más ancha. A medida que el paciente crece, ya para los adultos, es muy difícil alcanzar cobertura de más de uno o dos segmentos con una sola inyección de paravertebral. Así que en el paravertebral en adultos o en pacientes ya mayores, tal vez mayores de unos 12, 14 años, en ese entonces ya lograr analgesia tan efectiva como en pacientes pequeños con una sola inyección es más difícil. Y la técnica con ultrasonido, pues tiene un perfil de seguridad más alto. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Sabemos que el paravertebral puede tener un riesgo alto de neumotórax y esa inyección, pues porque vemos aquí nomás, vamos, estas fotos son fotos en pacientes pediátricos, pues eh, estas que estoy mostrando acá y los videos siguientes. Me gustan estas fotos porque pues los pacientes pediátricos pues es algo que cuando uno coloca un ultrasonido, la anatomía es muy clara y muy perfecta, entonces se puede ver mejor que en los pacientes adultos. Pero entonces aquí podemos ver, esto es un neonato o un paciente pequeñito, pues donde alcanzamos a ver con el ultrasonido inclusive el cordón espinal. Aquí vemos, pues esta sería la apófisis espinosa, aquí esta es la apófisis transversa, que es pues como esta sombrita negra. Este es el pulmón y la pleura. Aquí se ve que la pleura ha tenido cirugía porque es esas, esas líneas blancas que no, y cuando la pleura no se mueve muy bien, no hay deslizamiento de la pleura tan clara en el ultrasonidos porque pues ha sido después de cirugía y hay un poco de aire también. Eh, la aguja entra por acá y aquí podemos ver en este video cómo entra la aguja, atraviesa el ligamento constotransverso y llega al espacio paravertebral. El espacio paravertebral está aquí encima. ¿Cómo sabemos que es el espacio paravertebral? Porque sentimos el puff y no sé si alcancen a apreciar. En este momento se inyecta el anestésico y se ve como el pulmón eh, se baja y se mueve hacia abajo. Es un signo de que estamos en el lugar apropiado. En el siguiente video es, este es este es en plano, eh, en la misma, aquí no sé, espérate. Aquí en esta dirección. O sea, cuando colocamos el traductor del ultrasonido en forma transversal y en plano, esta es la foto que vamos a encontrar. Esta foto
el video del lado izquierdo. El video del lado derecho es cuando rotamos el ultrasonido en, en, en una dirección transversa de cefálica a caudal. Entonces aquí vamos a ver cómo estas son las apófisis transversas que se ven que se ven como más cuadraditas a comparación de las costillas, pero aquí podemos ver cómo cuando se inyecta el anestésico local hay un desplazamiento. Aquí es donde se ve el desplazamiento de la pleura parietal hacia abajo. Si, si quieren enfocar su mirada a esa parte, ahí es donde se ve el desplazamiento hacia abajo. Lo mismo en este video, cuando se inyecta el anestésico local, se desplaza hacia abajo. Y eso es como ahí sabemos que estamos en el espacio eh, paravertebral. Este video un poquito más claro, llegamos al espacio paravertebral, se siente ese pop y eh, pues ahí es donde se administra el anestésico local. Otras técnicas adicionales, las guías ERAS también mencionan que la peridural y los estudios actuales mencionan que la peridural todavía tiene rol en cirugía torácica. La peridural cuando tenemos pacientes que están con problemas de dolor crónico o vamos a hacer incisión o son incisiones muy grandes bilaterales, estos pacientes se pueden beneficiar todavía de la anestesia peridural torácica. Lo que pasa es que la evidencia actual dice que el paravertebral es igual de efectivo para el dolor posoperatorio y a largo plazo las complicaciones y los desenlaces son iguales que la anestesia peridural, pero consideran que realmente el paravertebral tiene menos riesgo, entonces por eso es que actualmente lo recomiendan. Pero la neuroaxial también pues tiene rol y está, pues el único problema pues básicamente es el riesgo de complicaciones grandes, hematomas peridurales y pues la posibilidad de que el paciente nunca más pueda caminar. Y la simpatectomía, hipotensión asociada y el hecho de que el paciente necesita estar movilizándose más tempranamente, pues no es algo que la peridural va a permitir pues tan fácilmente como el paravertebral. En cuanto a la peridural, pues este artículo es bastante bueno. Viene estudiada en cirugía torácica por muchos años, fue lo que hicimos como manejo especialmente para este tipo de cirugía, para manejo de dolor. La intención cuando usábamos la espinal era colocarla entre T3, entre T4 a T7, pero pues a veces necesitábamos que la peridural cubriera inclusivamente hasta T1 y pues llegar hasta allá arriba con la peridural era muy difícil. Eh, T2 a T10 es lo que necesitamos para cirugía en general, todas las cirugías torácicas. Eh, ha sido una efectividad comprobada, definitivamente es muy buena para bloquear el dolor somático, eh, pero pues está asociada con complicaciones como hipotensión y otros riesgos más grandes que ya mencionamos. Eh, los estudios han demostrado anteriormente que la peridural ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes que son de alto riesgo, por aquello que tiene un manejo del dolor pues muy bueno. Y pues antes se usaba se usaba antes solamente se dejaba de usar en aquellos pacientes que tenían contraindicaciones, sobre todo esos pacientes anticoagulados, y eran aquellos que pues recibían en lugar de la peridural, recibían los bloqueos intercostales. En cuanto a otros bloqueos, en general bloqueos más periféricos, ya hablamos de bloqueos centrales, que son los bloqueos neuroaxiales, hablamos de los bloqueos de tronco, que es el paravertebral, yendo un poquito más hacia la periférica están los bloqueos de plano, que hoy en día han tenido mucho auge porque son fáciles
de realizar y porque tienen un riesgo muy bajo. Entonces realmente no requieren, pues no requieren tener, pues no requieren tanta, o sea, son un poquito más fáciles de hacer, entonces no requieren tanta entrenamiento para lograr específicamente el lugar que queremos llegar. Entonces, estos bloqueos se han demostrado que han sido efectivos para muchas cirugías. Lo que pasa es que el bloqueo de plano en general va a tener siempre una efectividad menor que los bloqueos directos de los nervios, donde esa efectividad menor y los estudios están más como en bloqueos TAPS y en bloqueos de fase ilíaca y los bloqueos pectorales y del erector de la espina, podemos alcanzar a veces con una efectividad hasta el 70%, pero va a haber un 30% de pacientes donde no van a funcionar bien. Entonces, pues ahí es donde vienen los peros, porque pues muchas personas dicen, no, eso no sirve para nada, porque hay una cantidad de pacientes relativamente alta que pues no se van a beneficiar tanto de estos porque estamos colocando el anestésico local entre músculos, no estamos viendo los nervios. Por anatomía, la mayoría de los pacientes tienen los nervios corriendo por esos espacios entre los músculos, pero pues hay muchas variaciones anatómicas como todos sabemos. Entonces, pues los bloqueos de plano son muy buenos en el sentido que son fáciles de hacer y son seguros, pero tienen un poquito menos de eficacia que los otros. Entonces ahí es donde está pues como la parte pues que no deja que estos bloqueos sean eh, tan mencionados en la literatura como efectivos y recomendados, y hacen falta muchos más estudios. Obviamente, hasta ahorita hasta ahorita los estudios se están haciendo, así que estamos esperando ver más estudios para saber qué tanta eficacia tienen estos bloqueos comparados con los que son ahorita más recomendados, que es el paravertebral y los neuroaxiales. El bloqueo erector de la espina es un bloqueo que estamos usando bastante y ahorita pues ha entrado el boom del erector de la espina porque ha servido mucho eh, como alternativa en los pacientes que no se le pueden realizar una peridural y un paravertebral porque es menos invasivo, es más seguro. El paravertebral aún como no es un bloqueo central, pero es un bloqueo de tronco, es en un espacio que no es fácilmente compresible. Así que si uno llega con una aguja al paravertebral y hay un vaso sanguíneo grande y es un paciente anticoagulado, igual hay un riesgo de sangrado que puede ser alto o una formación de hematoma que puede ser alto para el paciente. No es tan catastrófico como tener un hematoma en el espacio peridural, pero puede ser un riesgo de sangrado en un lugar que no es fácilmente de contener. Entonces, igual, el- la Sociedad de Anestesia Regional, el ASRA, recomienda seguir las mismas precauciones en pacientes anticoagulados que tenemos para las neuroaxiales, para el vertebral, para el paravertebral también. Entonces, en ese momento, cuando hay contraindicación para esos pacientes, es donde estos bloqueos han venido a ser más populares. Y al ser más populares, se están dando, o sea, los anestesiólogos nos estamos dando cuenta que son muy sencillos de realizar, que son seguros, entonces y que son efectivos hasta cierto punto, entonces se están haciendo más este tipo de bloqueos. Eh, es efectivo y se desarrolló por primera vez en dolor crónico de tórax, fue descrito principalmente y ya pues ha habido muchos otros estudios de ahí en adelante que inclusive para cirugía abdominal el erector de la espina puede ser útil. Bloquea principalmente las ramas ventrales y dorsales de los nervios. Inclusive hay unos estudios que muestran que hay distribución del espacio paravertebral y el espacio peridural al inyectar el anestésico local eh, encima de la apófisis transversa por debajo de los músculos del erector de la espina. Los músculos del erector de la espina son un grupo muscular que está pues aquí al lado de la columna, de la columna de la línea media, al lado y lado, y aquí en la diapositiva, en las imágenes,
podemos ver el lugar anatómico donde vamos a inyectar el anestésico local. Por debajo de los músculos del grupo de músculos, grupo muscular director de la espina, por encima de la apófisis transversa. Aquí es donde el erector de la espina es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo se ve esto en el ultrasonido? En el ultrasonido colocamos el, si colocamos el traductor del ultrasonido en dirección cefalocaudal, esto es lo que vamos a ver. Vamos a tener esta imagen longitudinal de los músculos del erector de la espina, eh, que son este grupo, pues este músculo que se ve aquí en el ultrasonido. Esta es la apófisis transversa. Es importante cuando uno está empezando a hacer este tipo de bloqueo, diferenciar tres lugares básicos que van a ser eh, con em, con una apreciación hipoecoica, y es la lámina, es escanear. Yo siempre recomiendo escanear desde la línea media, primero el apófisis espinoso, después la lámina, que se va a ver más plana, y después de la lámina va a venir la apófisis transversa. ¿Por qué es importante hacer eso? En mi opinión, es que si a veces colocamos el ultrasonido en donde creemos que va a estar la apófisis transversa puede lucir muy parecida a la costilla. La costilla, a pesar de que se ve un poquito más redonda y más pequeña, puede ser muy parecida a esta imagen. Pero si empiezas escaneando desde la línea media hacia afuera, es muy fácil identificar cuál es, y más seguro identificar cuál es la apófisis transversa y colocar el anestésico local encima de la apófisis transversa. Entonces entras con la aguja en plano, con la imagen, eh, tocas la apófisis transversa, te retiras un poquito y ahí es donde inyectas el anestésico local y la distribución se va a ver en este plano. A veces en algunos pacientes en el ultrasonido se puede ver que uno inyecta acá y el anestésico local baja por todo esto a, a llegar inclusive a ver la distribución baja, cómo llega hasta el espacio paravertebral, lo cual es algo pues muy bonito de ver porque pues sabe uno que le está llegando a los nervios que son los objetivos. Aquí es un catéter que se colocó. Aquí podemos ver el catéter encima, por encima de las apófisis transversas, a lo largo, debajo a lo largo y debajo del músculo erector de la espina. Y ahí es donde se deja el catéter pues, para analgesia postoperatoria. En cuanto a los músculos pectorales, están descritos el pectoral 1 y el pectoral 2, principalmente para cirugía de seno. Son más bloqueos que se hacen en para cirugías de la parte superior de la pared torácica y también un poquito lateral. Cualquier incisión que sea en esta zona, pues los pectorales pueden ser útiles. El pectoral 1 y el pectoral 2. Simplemente la diferencia entre el 1 y el 2 es que uno está depositado entre el pectoral mayor y la tercera costilla. El pectoral mayor y el menor, el 1, y el 2 está ya profundo por debajo del pectoral menor. Entonces, lo mismo, usualmente para el PEC 2 lo que yo hago es que yo hago los dos. Yo entro y hago primero el PEC 2, llego, toco la tercera costilla, eh, me retiro un poquito, inyecto por debajo del músculo pectoral menor, la primera parte del anestésico local, y después me regreso y entre el pectoral mayor y el menor realizo el PEC 1. La idea con los dos es cubrir y dar analgesia a la parte superior de la pared torácica anterolateral, como lo mencionaba, y no solo cubrir los nervios intercostales que están pasando por esa zona, sino de las ramas cutáneos laterales, sino también los nervios torácico largo y el toraco dorsal. Ha sido, estudios han publicado, se han demostrado que sirven bastante para tipos de cirugía en esta zona, pero se requieren todavía más estudios eh, pues para saber qué tanta
efectividad tiene. Como es un bloqueo de plano, también se ha encontrado que hay un grupo grande de pacientes que pues no experimentan alivio del dolor con esta técnica. Otro bloqueo que se está realizando bastante y que está también bastante de moda es el del cerrato anterior, en donde aquí podemos ver en esta foto en donde se deposita el anestésico local. La idea es que este lo hacemos un poquito más abajo a nivel de la cuarta, quinta costilla. Va a proveer analgesia principalmente a la pared lateral. Si ustedes se acuerdan, la parte de la anatomía en donde está localizado el músculo cerrato es bien posterior hacia la pared torácica, por debajo de los pectoral mayor y menor, y más, pero más localizado hacia la parte lateral, hacia la línea axilar. Es un bloqueo de bajo riesgo. Su efectividad, pues como estos bloqueos de plano de la pared torácica, no está todavía bien establecida. Y la idea es también bloquear las ramas laterales cutáneas de los nervios intercostales. Principalmente se ha encontrado que da analgesia en los segmentos de T3 a T9, bloqueando igualmente el torácico largo y el torácico dorsal. Entonces aquí podemos ver cómo el anestésico local se inyecta. Igual buscamos el cerrato anterior y se inyecta el anestésico local. Hacemos la misma técnica de que llegamos y tocamos la costilla y nos retiramos un poquito y colocamos el anestésico local por debajo del músculo cerrato anterior. El último bloqueo de plano que vamos a revisar es el bloqueo del transverso torácico. Este está enfocado principalmente a la parte anterior del tórax, la parte cerca al esternón. Entonces, este se deposita entre el pectoral mayor y los músculos intercostales. Y el objetivo de este no es las ramas laterales como los otros, sino las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales, es la parte anterior, cerca al esternón del tórax. Eh, este provee analgesia principalmente paraesternal. Su efectividad todavía no está bien estudiada, pero también se considera un bloqueo de bajo riesgo. Aquí son dos diferentes formas de colocar el traductor, una forma horizontal y una forma transversal, donde en esta forma podemos apreciar el pectoral mayor, el intercostal, esta es la parte interior del tórax, el esternón, la aguja que se coloca entre el intercostal y el transverso torácico, y pues los nervios intercostales que están ahí. Aquí está la imagen de ultrasonido de esta misma imagen, de la imagen A, donde con la aguja entramos aquí en plano y colocamos el anestésico local eh, por encima del transverso y torácico, que está aquí chiquitico, y por debajo del músculo intercostal. Entonces, en conclusión, todos los bloqueos del nervio periférico y de plano, porque son más seguros, lentamente van ganando popularidad en anestesia para cirugía de tórax. Um, en estos momentos las guías ERAS recomiendan el uso de anestesia regional. Lo que recomiendan por evidencia en este momento es el bloqueo paravertebral, que es el que más evidencia tiene, que tiene pues eficacia similar a la neuroaxial, que es la que se ha venido usando por muchos años. Eh, y, pero pues a medida que ganamos más conocimiento y entrenamiento en el uso del ultrasonido y la anatomía, nos damos cuenta que hay muchas otras opciones por donde podemos bloquear diferentes lugares para este tipo de cirugía. Eh, tenemos que esperar cuáles son los estudios y los resultados de los estudios que se están realizando en estos momentos para todos estos tipos de bloqueos de nervio periférico y de plano, para ver que en las próximas guías de era de pronto ya están mencionando eh, los músculos, ya están mencionando los bloqueos del erector de la espina. Eh, en general, todos estos bloqueos, tanto el pectoral, el erector de la espina, son superficiales y son de riesgo muy pequeño y deben ser de elección en pacientes que son anticoagulados. Eh, Como mencioné, la evidencia es muy pequeña, pero pues estamos haciendo los estudios que se necesitan, que deben ser bien diseñados para
para saber cuál es la seguridad y la eficacia de estos bloqueos.